Rodríguez, si hay un caso que divide a la sociedad en estos días, en esta semana que acaba de pasar, es un acontecimiento ocurrido en la ciudad del Este hace 7 años aproximadamente, casi 7 años, en el Hospital Tesain que pertenece a Itaipú Binacional. Ese día fallecida una señora que fueron atendidos por 2 doctoras que finalmente los familiares de la fallecida recurrieron a la justicia y consiguieron que sean declaradas culpables en primera y segunda instancia. Esta semana la Corte admitió la revisión del caso y suspendió los efectos de que estas 2 doctoras vayan detenidas. Le agradezco mucho, está el hijo de la fallecida y también está la doctora que está involucrada en este caso. Quiero saludar y agradezco mucho la presencia de la doctora Sofía Oviedo. Doctora, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, señor Germán. El abogado de la doctora es el conocido abogado José Ignacio González Maqui. ¿Qué tal, José? Buenas noches, Germán. El hijo de la señora fallecida ese día es Rolando Segovia. ¿Cómo estás, Rolando? Buenas noches, Germán. Un gusto estar contigo para poder decir la verdad en esta noche. El abogado de la familia Segovia es el doctor Jorge Bogarín. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Buenas noches, Germán. Un saludo al colega José Ignacio, a la doctora y a la audiencia. Bueno, antes que nada le quiero agradecer muchísimo una vez más y le quiero pedir que nos mantengamos dentro. Yo sé que esto es muy fuerte para ustedes, para las 2 partes, entonces le quiero pedir que nos mantengamos con todo respeto y debatamos lo que realmente la gente quiere saber. Rolando, ¿por qué hubo negligencia en el caso de tu mamá? Hubo negligencia porque la propia ciencia médica, Germán, así lo demostró. Fueron 6 años de juicio donde las hoy 2 condenadas, a través de sus equipos jurídicos que la defendieron, en ningún momento impugnaron una sola prueba, no recusaron un solo fiscal, no recusaron un solo juez. Fue un juicio llevado adelante dentro de toda la normalidad que establecen las normas jurídicas de nuestro país. Y el punto culminante de una investigación médico-científica con validez en Paraguay y en cualquier parte del mundo es la autopsia. Eso se hace para saber de qué murió un ser humano. La autopsia de mi mamá fue la primera y la última realizada en la Fundación Tesain. Y un hospital sin autopsia es un hospital sin control. Hoy podemos decir, Germán, que la muerte de mi madre ha encendido la chispa para iniciar las profundas transformaciones en políticas de salud en nuestro país. Y hoy nos enfrentamos a un gremio, a gran parte, yo quiero aclarar eso al empezar el programa, Germán. Nosotros no estamos como el gremio médico, un sector del gremio médico quiere hacer pretender de que estamos en contra de los médicos del país. No es así. Esto es un juicio privado, finiquitado, con condena ratificada en primera, segunda, tercera instancia, en contra de 2 médicas que han sido denunciadas por mi familia. Nosotros hemos defendido nuestro derecho, vamos a seguir defendiendo, a pesar de los ataques, a pesar del hostigamiento constante que estamos siendo víctimas hasta hoy en día de parte de los médicos. Y te voy a dar apenas un pequeño ejemplo. Un médico cirujano, ¿verdad? Miguel Caballo, que escribe en las redes sociales, ¿de qué mierda le acusan a las médicas si le trajeron a una anciana hecha pelota? Difaman, acusan inclusive a una muerta que no puede defenderse. Esos son los que hoy en día están defendiendo. Lo que te quiero preguntar sí. es, ¿por qué hubo negligencia? O sea, ¿qué se hizo mal con tu mamá? ¿Por qué hubo negligencia? Bueno, acá la justicia la condenó a las 2 médicas, y eso también es importante aclarar, por homicidio culposo, ¿verdad? No como las médicas y un montón de gente que respalda la impunidad en los casos de negligencia pretende hacer aparecer de que ellas fueron condenadas por homicidio doloso. Acá hay un homicidio culposo que, según la ley, bueno, no tuvieron la intención, según la justicia, hay una sentencia y eso se tiene que cumplir. Hubo negligencia porque no hubo el deber del cuidado. Desde el momento que aquel viernes 7 de agosto mi madre ingresa, le aplican un medicamento que le produce una reacción adversa y no hacen los pasos necesarios para revertir esa situación. Y eso está aquí, está comprobado. Acá está el informe de puño y letra de una de las condenadas que dice cómo ingresó mi mamá. Lúcida afebril, refiere ligero dolor. En otra parte dice cómo ella ingresó a su sistema respiratorio, buena entrada de aire en ambos cuerpos pulmonares. Y después de algunos minutos, ¿verdad?, ellos mismos ya escriben, ¿verdad?,
dificultad respiratoria, mala mecánica respiratoria, cianosis periférica, un montón de cosas que ella no tenía cuando ingresó a las 3 de la tarde. Y los peritos que ellos trajeron, ¿verdad?, cuentan la historia a partir de ese momento en que mi madre ya estaba mal. No cuentan el génesis, el origen de toda la situación. Y eso sirvió de base para que la justicia, como corresponde, condene. Vos sostenés de que la señora, tu madre, Sí. empeoró por tratados, por cosas que ellas le hicieron. Así mismo, y eso está comprobado. Aquí nosotros, ¿Qué, por ejemplo? nosotros hemos demostrado cronológicamente en el juicio oral realizado en el 2003, donde pusimos un proyector multimedia, ¿verdad? No conseguimos un médico, Germán, de los muchos amigos médicos que tenemos, ¿verdad?, que se anime a leer el expediente clínico en el juicio oral. Tuvimos que recurrir a un médico paraguayo, a quien ellas calificaron de médico ñaná, de médico yuyo, un montón de cosas, y tiene matrícula de médico desde 1977 en Paraguay, el doctor Ana Alberto Alcaraz Liuzzi. Y le hemos demostrado totalmente, cronológicamente, todo el proceso que hicieron. Por eso fueron condenadas. Yo quiero recordar algo. En el juicio oral en 2013, cuando el tribunal de sentencia le dio la palabra a las dos condenadas, dijeron con la cabeza, no dijeron absolutamente nada. Lo que pasa es que pensaron, seguramente, de que, como la gran mayoría de los otros casos, esto iba a ir al OPAREI. Y yo le digo hoy, y le digo, mirando a la Cámara, a todos esos médicos, a ese sector de médicos que pretende seguir defendiendo la impunidad, que pretende instalar en Paraguay un grupo de profesionales con trato privilegiado, que nosotros vamos a seguir, aunque nos cueste la vida. Nosotros vamos a seguir, porque acá se perdió una vida humana que no tenía que morir y que murió en 16 horas y que después, con una cofradía de médicos que hoy en día hacen una defensa corporativa, ¿verdad?, intentan protegerse a uno. Y acá esto último, Germán, si me permitís. Otro médico, Cristian Ricardo Burifaldi Ábalos, ¿verdad?, divulga carteles donde dice prohibida la entrada a la familia Segovia, ¿verdad? ¿Dónde están los médicos hoy en día? ¿Dónde? A los hospitales, ¿verdad? Eso es terrorismo. Vos podés leer el diccionario de la Real Academia Española, que es el significado de terrorismo, y no es solamente poner bombas, no es solamente poner armas, esto es terrorismo. Nosotros somos hoy exiliados del sistema de salud de Paraguay. Doctora, yo en los últimos 10 años pasé muy mal de salud. José, mi amigo, hace 35 años y sabe muy bien. Para que usted tenga idea, tengo un trasplante de hígado encima. ¿Sabe lo que significa el trasplante de hígado? Entiendo. Pero me cuesta creer, doctora, que una doctora o que un doctor, cuando entra un paciente, haga algo sabiendo, me pongo en su lugar, digo. ¿Qué es lo que ustedes hicieron por lo cual están siendo tildados de que ustedes son los que ocasionaron la muerte de esta señora? Realmente no sabemos qué fue lo que nosotras hicimos para semejante acusación, ¿verdad? Nosotras atendimos con lo mejor que pudimos a esta señora, dimos todo lo que nuestro arte, nuestra ciencia nos permite. Al principio fuimos imputados 5 médicos, en realidad fuimos 5 médicos, una cadena de 5 médicos los que atendimos a la señora, no solamente 2. ¿Vos en qué caso, en qué momento atendiste? Yo la recibí en la urgencia. ¿A vos estabas en urgencia? Sí, en la guardia de urgencias. Y la recibí a las 2 de la tarde. Después de eso, yo salgo de mi guardia a las 7 de la noche. Queda otro compañero que fue el que estuvo de guardia esa noche y fue el que la atendió cuando la paciente se descompensó. Entró a terapia, donde la atendieron la atendió la doctora Olga al principio y después otros 2 médicos. Y termina falleciendo a las 10 de la mañana del día siguiente con otro médico. ¿Y vos qué hiciste con la paciente, doctora? Yo la recibí en la urgencia, en primera instancia por un dolor a nivel abdominal, según ella, pero al examen físico yo constaté que el dolor era más bien en punta de costado, ambos lados del cuerpo, lado derecho y lado izquierdo. Son las costillas, la parte inferior de las costillas, lo que nosotros llamamos punta de costado. ¿Y qué órganos son esos? Y vienen a ser los músculos, el abdomen, hay un músculo que es como una sombrilla que se llama diafragma. Y pueden ser esos músculos como pueden ser los músculos intercostales también. ¿Y vos qué tratamiento le hiciste en esas horas que tuviste con ella?
La paciente refirió haber tenido fiebre 12 horas antes, fiebre alta con escalofríos, que ella refiere que su marido le controló la temperatura y constató 39 grados centígrados y la medicó con 2 comprimidos de Dolanet. En ese momento, eso fue lo que yo obtuve al interrogatorio de la paciente. Y confirmado por el marido también en ese momento, ¿verdad? Al examen físico, aparte del dolor y de constatar que no era un dolor abdominal precisamente, yo la encontré con una ligera hipotensión y una ligera hipotermia también. No tan importante, ¿verdad? Porque la temperatura normal es 36 para adelante, ya tenía 35,8. Le di sus exámenes laboratoriales y le indiqué analgésicos vía oral. Pero la paciente me pidió que si no había algún medicamento para hacerle por vía intravenosa para que calme más rápido, ¿verdad? Entonces ahí le pregunté sobre antecedentes de alergia, antecedentes de consumo de antiinflamatorios y como ella ya me había dicho que había tomado Novalgina, entonces le indiqué una ampolla de ketorolac que se hace intravenosa. Hasta ahora no veo. Rolando, ¿en qué momento? Si me pueden decir breve, porque le voy a pedir que sean breves. Yo voy a decir. ¿En qué momento la doctora pasa a ser culpable de todas las acciones que hizo que nos narró acá? ¿Por qué acción concreta? ¿Le dio tal remedio? ¿Hizo tal análisis? ¿Por qué? Acaba de decir, Germán, permiso. Resumen, si me dejas después, por favor. El homicidio culposo es resultado muerte, se produce como consecuencia de la infracción de los deberes de cuidado a título de negligencia, impericia e imprudencia. Hay 2 condenadas porque hay 2 porciones de hechos. La primera porción de hechos, con el debido respeto a la doctora, le recibe en urgencia, refiere dolor y le aplica unos medicamentos, lo que acaba de decir el doctor Genal, que es una droga muy agresiva, el ketorolac, que le produce una reacción anafiláctica y le aplican una dosis excesiva en un lapso de 1 hora, cuando que en 24 horas vos puedes aplicar un máximo de 130 según las indicaciones científicas de ese medicamento. Esto le produce una descompensación, se mezcla incluso el ketorolac con un diclofenac que está ahí en la historia clínica. Esto le lleva a terapia intensiva. En terapia intensiva también le tratan como un cuadro infeccioso, pero ahí le producen... Vamos a quedarnos ahí, que es lo que le compete a la doctora. Sí. Doctora, ¿es cierto lo que dice el doctor Bogarín? Absolutamente mentira. Está en la ficha. La paciente no hizo ninguna reacción anafiláctica ni ningún shock anafiláctico como ellos dicen. Eso fue el testimonio del médico argentino. Incluso en la autopsia no hay indicios. El shock anafiláctico es una reacción aguda que produce edema de glotis. Hace que se hinchen, los glotis son las cuerdas vocales, hace que se hinchen las cuerdas vocales y produce una falta, una dificultad en la entrada de aire a los pulmones. Y la persona siente una sensación de ahogo. Y eso es como meter la cabeza en un balde con agua. Uno se puede ahogar en segundos. ¿Por qué no hubo? Y el shock anafiláctico produce eso, hace eso. ¿Y no hubo eso? No vas a morir en 18 horas. Sí, era un shock anafiláctico. O sea, si le ocurrió, y en la autopsia, lo que el doctor Bogarín dice, si le ocurrió, no iba a morir en 18 horas. Iba a morir instantáneamente, Eso le más lleva a rápido. terapia intensiva. Y en la autopsia, el doctor Bellasay describe perfectamente que la laringe, las cuerdas vocales estaban sanas, cosa que si era un shock anafiláctico no iba a estar así, no se iba a encontrar así. Permiso, Germán. Sí. Me permito discutir y discrepar con la posición del doctor Segovia y de mi colega doctor Bogarín en este sentido. En primer lugar, para nosotros es muy penoso venir a hablar sobre la base de la muerte de una persona, pero no es menos cierto que estamos tratando de defender la libertad de otras 2 personas que me competen a mí tratar de llevar a cabo, encontrar la finalidad que es la absolución de las mismas. Básicamente, en primer lugar, lo que discutimos son errores procesales durante el proceso, durante el juicio, en la aplicación de la ley penal y también en la aplicación de la ley procesal. Básicamente yo discuto que puede haber 2 personas que puedan ser juzgadas por homicidio culposo por una sola muerte. Cuando hay una conducta A, la de la doctora, y una conducta B, la de la doctora que le atendió en terapia intensiva.
Si bien se puede decir que la conducta de la doctora A fue la que derivó a que sea atendida en terapia intensiva, para el homicidio culposo solamente puede haber una causa. No puede haber con causa. Al haber con causa estamos hablando de dolo. No puede haber coautoría. Al haber coautoría estamos hablando de dolo. Y la sentencia definitiva dice, lastimosamente, un error en la apreciación de los jueces de sentencia, dice que hubo coautoría de estas dos médicas para un homicidio ¿Eso culposo. significa que los dos se pusieron de acuerdo? Prácticamente. Cosa que es totalmente cuestionable desde el punto de vista dogmático jurídico penal. Por otro lado, no es cierto que se haya confirmado la sentencia de primera instancia. Lo que es cierto que la Corte, la Sala Penal de la Corte, integrada originalmente, no analizó los fundamentos de los agravios por los cuales debía de haber sido casada la sentencia de primera instancia y no al declararla inadmisibles para su estudio. Por eso es que nos vamos en revisión y por eso que en revisión proponemos no solamente hechos nuevos que confrontan lo anterior, sino también por la doctrina de hechos nuevos en revisión existen hechos que fueron en aquel momento ya conocidos pero no fueron tratados, como por ejemplo que la dosis de ketorolac era la dosis suministrada por la mayoría de los doctores en la mayoría de los hospitales, no solamente en Ciudad del Este, sino en todo el Paraguay y en toda la región, ante la crisis de H1N1 de esa época. ¿Es así? No, tenemos poco tiempo para discutir lo que está en las fichas clínicas. Yo niego haber mentido en relación a eso. Lo que sí es un proceso que se discutió, lo mismo lo dijiste, hace casi 7 años. Todo eso tuvieron oportunidad de presentar sus peritos, sus abogados defensores, un debido proceso. La sentencia está firme, que después vamos a hablar de que a través de un recurso de reposición impiden que una sentencia firme se cumpla, que es peligroso, un peligroso precedente para el Estado de Derecho. Todo eso que estamos hablando se discutió en un proceso a lo largo de 7 años. 7 años y tuvieron sus abogados defensores, tuvieron sus peritos, y ahora aparecen de dónde salen. Es como la revisión, un ejemplo clásico de la revisión, que esta persona condenada por homicidio, aparece el verdadero asesino y bueno, ahí se revisa este proceso y es juzgada esta persona. Hay que analizar de si estos elementos que presentan son realmente hechos que ameritan una revisión de una sentencia que está firme. Eso quizás va a ser a un momento posterior, pero lo que quiero decir es que acá han habido 3 jueces de juzgado de sentencia, 3 de Tribunal de Apelaciones, 3 en casación en la Corte Suprema de Justicia que han analizado. Y es una sentencia, estamos hablando de una sentencia que está firme luego de un proceso de 7 años. Perfecto. Otra cosa también. Vamos a hacer una pausa, Rolando, y le quiero decir, la parte médica es la parte que quiero insistir. Rolando, yo creo que vos ya sos, en este caso estuviste muy de cerca, ser mi médico, por lo menos un enfermero en Bareté ya sos. 7 años. Con la doctora, porque la gente se imagina unas circunstancias parecidas, ¿verdad? Y no sé cuánta gente ha de morir todos los días en los hospitales. Y yo me pregunto la delgada línea que hay entre equivocarse nomás luego y actuar con intención o con algún deseo de que alguien se muera. No, estuve los últimos 10 años muchísimo por los hospitales y a ninguno de los que no vi, no creo que tenga